Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. En los dos vídeos previos has podido observar, primero, la maldición que se afirma se encuentra en uno de los lugares donde supuestamente las Poquianchis se asentaron mientras cometían su enorme cantidad de crímenes. Posteriormente pudiste enterarte de la realidad tras las Poquianchis, hablando un poco del inicio de su historia. Si no has visto el vídeo anterior, por favor pausa este y checa en la descripción el link de la primera parte para que no te pierdas los antecedentes que posiblemente originaron el comportamiento tan enfermo de las Poquianchis. Si ya has visto la primera parte de esta tétrica historia, ponte cómodo y disfruta porque Aigoyo Destroys presenta Así asesinaban las Poquianchis. Luego de pedir respuesta a Dios, Delfina, la líder de las Poquianchis, recibió una iluminación divina. ¿Por qué pagarle a sus empleadas si las podían secuestrar y listo? Pero ¿de qué manera lograrían tremendo cometido? Vamos, que los seres humanos son incorruptibles y no se animarían a tan enfermas peticiones. ¿O sí? Pues sí, la respuesta es obviamente sí, si no, no te estaría contando esta historia. Luego de plantearle la idea de secuestrar jóvenes a sus hermanas, todas estuvieron de acuerdo en que era una excelente opción y agradecieron a Dios por tremenda iluminación. Fue así que se dividieron el trabajo para acelerar el proceso. Lo que se tenía que hacer básicamente era lo siguiente. Primero que nada, convencer a las autoridades de que se les permitiera llevar a cabo su hórrido plan. Posteriormente, ya con el visto bueno de las autoridades, era necesario tener la materia prima, es decir, a las mujeres. Por ende, necesitaban halcones que vigilaran por todo el país y las consiguieran, a veces con engaños y otras con un secuestro como tal. Finalmente, necesitaban sobornar a la Secretaría de Salud para que jamás se investigara el demacrado estado de las mujeres que, entre comillas, trabajaban ahí. Las hermanas se pusieron a la obra y ofrecieron todo tipo de favores sexuales a las autoridades, desde policías hasta alcaldes. Luego de complacer sus más enfermos deseos, donde se cuenta incluso cambiaban adolescentes por permisos, las Poquianchis estaban listas para poner su negocio. Luego de esto, la propia Delfina, líder de las Poquianchis, viajó primero a pueblos relativamente cercanos a los Altos de Jalisco, pueblos de escasos recursos, donde padres ingenuos y amorosos cederían a las convincentes peticiones de la Poquianchis mayor. Delfina se acercaba a campesinos o peones y les decía que ella buscaba hermosas mujeres para llevárselas a Guadalajara a modelar, que con ella sus hijas estarían mucho mejor, que ella podría darles un futuro lleno de dinero. Debido a la manera de hablar y de vestir, Delfina convencía a los padres, quienes, emocionados pero tristes de despedirse de su hija, le daban la bendición y la dejaban ir. ¿Quién lo diría? La adolescente recibía una persignación para protegerla en su camino, pero era llevada al mismísimo infierno sin siquiera haber pecado. Lo que estoy por contar es algo fuerte, así que recomiendo discreción. Cuando la adolescente, muchas veces de apenas 13 años de edad, llegaba al burdel Guadalajara de noche, era inmediatamente desnudada y examinada por las propias hermanas. En caso de ser aceptada, comenzaría su tormento, cosa que casi siempre pasaba porque ya las había visto antes Delfina. No se sabe de algún caso de alguna adolescente que no fuera aceptada en el burdel. Si Delfina ponía el ojo, la adolescente sería aceptada. Luego de que las hermanas dieran el visto bueno, estas procedían a quitarles la inocencia. ¿Por qué? Porque en su enferma mente, si las niñas dejaban de ser vírgenes antes del matrimonio, serían pecadoras y por ende estaría bien toda la tortura impuesta, pues al pecar, las Poquianchis se sentirían con todo el derecho de, por decreto divino, incluso tener el poder de asesinarlas. Pero no creas que las Poquianchis se encargaban de tal aberración, sino que llamaban a sus trabajadores o incluso a policías corruptos para proceder a la violación. Entre varios hombres cometían el crimen. Si alguna de las adolescentes lloraba, era golpeada brutalmente. Se sabe que, según los testimonios de las sobrevivientes, varias jóvenes perdieron la vida ahí luego de la violación, cosa que ponía furiosa a Delfina porque según ella, solo viajó lejos a perder el tiempo. Luego del segundo crimen hacia la joven, donde el primero sería el secuestro y el segundo la violación, las Poquianchis ponían a trabajar a las chicas en el burdel, que siempre estaba vigilado por alguna de las hermanas. Luego de un duro día de trabajo donde la joven podría haber estado con más de una decena de hombres, su premio era un plato de frijoles con tortillas duras. ¿Por qué tortillas duras? Por joder, así de simple.
Las poquianchis bien podían haberles dado tortillas calientes, costaba lo mismo, pero lo hacían con tortillas duras por el simple placer de ver a las jóvenes sufrir. Hay algo muy oscuro a nivel psicológico ahí, algo que sería interesante hablar. Si tú eres un psicólogo o psiquiatra, sería excelente que cuadráramos algo para analizar el perfil de estas hermanas. La triste realidad es que la enorme mayoría de campesinos que prestó a sus hijas para esto jamás las volvió a ver. Luego de unos 10 años de estar sufriendo, si no morían antes por desnutrición o alguna enfermedad, las ahora jóvenes adultas eran asesinadas debido a que ya estaban entre comillas viejas, según las propias poquianchis, que eran aún mayores. Una minoría de chicas sufrió el síndrome de Estocolmo y se pusieron del lado de sus captoras, y si las poquianchis veían algo de provecho en ellas, las escalaban del lugar, siendo ahora ellas las encargadas de dar palizas a las nuevas jóvenes. Estas mujeres podían pasar los 25 años de edad sin ser asesinadas porque ya eran prefectas, por así decirlo, del grupo. Si alguna de las adolescentes quedaba embarazada, procedían a 3 opciones. La primera, matarla sin más, arrojándola desde algún lugar elevado para poder ver la cara de terror de la joven, desde que un hombre a quien le decían el verdugo la cargaba y subía y finalmente era lanzada al suelo. Si llegaba a sobrevivir, era llevada a un cuarto donde esperaban su muerte. Es menester decir que las poquianchis sentían auténtico placer de ver esto. Otra opción, si la adolescente era lo suficientemente bonita, era practicarle un aborto, donde si moría la chica, se lamentaban un instante y volvían al trabajo. La última opción era dejar que la joven tuviera al bebé, ya que habían clientes que gustaban de tener relaciones con chicas embarazadas. Cuando el bebé nacía era asesinado inmediatamente. Se cuenta, aunque sin evidencia, que las poquianchis gustaban de desmembrarlos vivos. Imagina que tu existencia se limitara a unas cuantas horas de dolor absoluto, algo completamente enfermo y horrible. En cuanto al asesinato de las jóvenes que eran ya muy viejas, entre comillas, recordemos que esto pasaba si la mujer cumplía los 25 años, el modus operandi variaba dependiendo del humor de las hermanas. Bien podrían encerrarla en un cuarto por días, asomándose por una reja para ver cómo la mujer poco a poco moría de hambre y sed. También el verdugo podría proceder a fracturar las extremidades de la mujer para luego dejarla retorciéndose de dolor, ojo, con un vendaje en la boca para que los gritos no se escucharan, para después cavar un agujero en el patio del burdel, lanzar a la mujer ahí y enterrarla viva, o con un palo de madera destruirle la cara hasta que la joven moría. Ojo, se cuenta que a veces las mujeres gravemente heridas, con los ojos salidos, seguían pidiendo piedad. Esto causaba risas al verdugo y a las propias poquianchis. Yo sé que quizá en este momento estés dejando de vislumbrar que esto ocurrió en realidad. No se trata de una película de terror, sucedió realmente. Un dato que es necesario volver a mencionar es que en algunas ocasiones las chicas fueron asesinadas debido a que sus gritos de dolor o tristeza interrumpían los rosarios de las poquianchis, es decir, mientras las poquianchis rezaban algún Padre Nuestro o Ave María, una de ellas podía pararse, asesinar a la chica que estaba llorando y volver a rezar como si nada, algo que yo considero inaudito. Su infierno en la tierra siguió existiendo por muchos años, rezar, cobrar, matar. Así era el día a día de las poquianchis. Un puñado de mujeres logró escapar de los recintos donde ocurrían las torturas, porque para este punto las poquianchis tenían burdeles en varios estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas. Sin embargo, cuando las chicas corrían a la policía, las coludidas autoridades las regresaban con sus captoras, quienes las asesinaban. Imagina, estas jóvenes inocentes que nunca hicieron mal, solo recibieron torturas y una muerte atroz, y hay gente que dice que el karma existe. ¿Qué cosa tan mala pudieron haber hecho estas decenas de mujeres para ser torturadas así hasta la muerte por estas fanáticas religiosas? Nada. Pero al final, ¿cómo fue que el negocio de las poquianchis terminó? En el año 1961, una niña de apenas 12 años llamada Catalina recorría las calles de un pueblo en Guanajuato cuando fue secuestrada. Sí, adivinaste, por las poquianchis. Fue trasladada a uno de los prostíbulos donde fue humillada y torturada. Las poquianchis disfrutaban de dejar hambrientas a las jóvenes sin sospechar que ese sería su error. La antes vivaz y feliz Catalina ahora era un saco de huesos de a lo mucho 35 kilos que un día notó que su cuerpo era tan delgado que cabía por la entrereja de su prisión.
Escapó como pudo y corrió a su casa. Afortunadamente para ella, el burdel estaba en su mismo estado. Llegó con su tía y le contó todo. Ella la acompañó a poner una denuncia. Sin embargo, como recordarás, la policía estaba coludida. La joven Catalina suplicó que le hicieran caso, pero el policía se rió en su cara. Para mala fortuna del oficial, esta vez la muchacha había ido con su tía, por ende no podría regresarla a las Poquianchis. Un reportero que se encontraba por ahí escuchó todo y se interesó en el tema. Contactó a Catalina y la entrevistó. Luego de esto, investigó por su cuenta, entró al prostíbulo y notó que lo que decía la chica era verdad. Lanzó su investigación y la presión social hizo lo suyo. Llegaron en la noche al lugar de los hechos, entraron y vieron a decenas de niñas a punto de morir, torturadas con los sueños rotos, y no hubo más. Detuvieron a todas las hermanas. Estas miraban atónitas como los oficiales que habían sido comprados con favores sexuales hoy las estaban arrestando. Yo que me tragué tu sangre, ¿cómo te atreves a esposarme?, dijo una de ellas. ¿Son ustedes o yo?, respondió el oficial. Se corrió la voz, se supo del caso, la gente del pueblo no podía creer que las mujeres que cada domingo asistían a misa y siempre estaban hasta el frente y se sabían cada rezo, eran lo más cercano al diablo. Fueron declaradas culpables y murieron en prisión, salvo una de ellas, la más pequeña, que alcanzó a salir y vivir libre un poco más. Delfina, la líder, falleció en prisión al poco tiempo, se quedó sin ganas de vivir si ya no podía matar. María Luisa murió en prisión en 1984 luego de padecer cáncer de hígado. Las policías no le daban medicamento y la infame mujer se retorcía de dolor. Para que veas lo que se siente, le decían las oficiales. Hoy en día, en el año 2021, quedan algunas mujeres sobrevivientes a la tortura entre el anonimato de lo que significó para ellas volver a nacer. Con esto cerramos la historia de las asesinas en serie más grotescas del país y unas de las más grandes del mundo. Recordando por última vez la realidad tétrica del caso, las Poquianchis rezaban antes de matar. Muchachos, muchas gracias por haber visto el video. Recuerda seguirme en mis redes sociales y apoyar al canal para que aparezcas aquí al finalizar los mismos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Idol Yo Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.